Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, sino simplemente sus servidores, y como tal no pueden llevar a cabo ninguna acción definitiva. Toda ley que no sea ratificada en persona por el pueblo es nula y vacía. De hecho, no es una ley. Esto lo escribió, o lo dijo, o lo reseñó Juan Jacobo Rousseau por allá por el siglo XVIII, y lo recoge el profesor Isván Mesaro en este hermoso libro que tuvo a bien regalarme el profesor Jorge Jordane y el profesor Mesaro en una reunión que sostuvimos una conversa muy bonita, allá, la crisis estructural del capital. Conversación hermosa que llevo con mucho recuerdo, discutiendo sobre el tema del Estado como un intelectual discípulo de George Lucas, y luego se convirtió en un gran crítico de la obra de Lukács, George Lukács, de Hungría. Hace una relatoría acá, o una reseña académica, teórica, el profesor Mesaro, bien interesante, sobre la crisis estructural del capital, que se acentúa en distintas maneras. Y hay un pasaje que él recoge acá, en el marco de esa crisis, en torno al planteamiento de un premio Nobel de Economía, que de alguna manera pretende en su defensa al sistema capitalista hacer una especie de analogía entre la economía y la música, entre el capitalismo y la música. Decía él, es que el capitalismo es como una sinfonía de Mozart, que bueno, Mozart en su momento tuvo sus bajas, su poca inspiración, pero luego se inspiraba un poco para decir, bueno, el capitalismo tiene sus momentos malos, pero luego se recupera y viene con mucho más fuerza. Y gracias a esas reflexiones le dieron un premio Nobel. Por eso esos premios que pretenden avalar las capacidades intelectuales, científicas de algunos señores, como ese premio Nobel recién salido presidente de los Estados Unidos, que se convirtió en uno de los más grandes genocidas, el más grande genocida de este siglo, el señor Barack Obama. Bueno, premio Nobel de la Paz, tremendo genocida resultó después. Esos gurúes de esa
especificidades de la ciencia, hay que tenerle cierto cuidado, porque pretenden asumirse dueños de la verdad, dueños de la verdad. Y el profesor Mesaro hace en este libro una reflexión bien interesante de la crítica que el presidente Chávez en el año 93 hace de la política, Y decía Chávez por acá en uno de sus discursos en el año 93, por allá, cito a Chávez aquí, en el libro de Mesaros, con la aparición de los partidos populistas, el sufragio fue convertido en una herramienta para adormecer con el fin de esclavizar al pueblo venezolano en nombre de la democracia, que esa es la gran farsa en la cual se esconde el capitalismo. O sea, la gente tiene en el inconsciente que capitalismo es igual a soberanía, a democracia, a independencia. Y destaca Rousseau en uno de sus escritos en el siglo XVIII que no hay independencia si no hay justicia, si no hay igualdad, en una de sus reflexiones. Dice Chávez aquí, año 93, por décadas estos partidos basaron sus discursos en innumerables promesas paternalistas destinadas a diluir la conciencia popular. Las alienantes mentiras políticas pintaban una tierra prometida a alcanzar, a un jardín de rosas, decía Chávez. Lo único que los venezolanos tenían que hacer era ir a las urnas y votar, Así el acto del voto fue transformado en el principio y en el fin de la democracia, Y más tarde dice Chávez, más adelante dice Chávez, de acuerdo a esta reflexión y este análisis que hace el profesor Mesaros sobre la posición política que Venezuela asumió en esos tiempos a través de Chávez contra el capitalismo. Dice Chávez, el pueblo soberano debe transformarse a sí mismo en el objeto y en el sujeto del poder. Esta opción no es negociable para los revolucionarios. Bueno, quisimos iniciar nuestro segmento editorial. Vamos a quitar esta botella de aceite de sábila que está aquí. Vamos a ponerla aquí. Aceite de sábila. Esta reflexión la hacemos como consecuencia de lo que en las últimas semanas, en los últimos días de esta semana hemos estado viviendo, ¿no? La llevada al Panteón Nacional de un revolucionario, de un luchador del pueblo, hombre que fue un referente ético de valores, de dignidad, un líder nato, que se desprendió de todas sus prerrogativas que como legislador tuvo, electo con la más alta votación porcentual en su época, por allá por los años 60, y como consecuencia de aquella farsa que montaron quienes se arrogaron luego o se atribuyeron luego la paternidad de la democracia, bueno, llegó y se fue a las montañas a luchar. Fabricio Ojeda, maestro, periodista, pero por encima de todo revolucionario, cuya mayor cualidad fue su ética, su dignidad, y fue su fe profunda en el pueblo, en el poder del pueblo. El comandante Chávez y todos aquellos jóvenes que en el año 92 insurgimos, guiados por ese pensamiento de Bolívar, de Zamora, de Fabricio, de Argimiro Gabaldón, en el caso particular nuestro, que allá en Portuguesa se atrincheró en la fuerza revolucionaria, en Alberto Lovera y en todos esos mártires que perecieron en las luchas del pueblo. Bueno, nosotros como jóvenes militares, la única forma de protestar que teníamos eran las armas, pues insurgimos allí. Es una rebelión cívico-militar. Y nos fuimos a las batallas para darle vida, organicidad a este planteamiento. Y en el año 98 llega Chávez al poder y lo primero que hace es cumplir la palabra comprometida, la coherencia, todo el poder para el pueblo, proceso constituyente.
Y se da un proceso único en la historia política de la humanidad, donde un texto constitucional se construye desde la base del pueblo, luego se somete a su votación y validación, y una vez aprobado, se legitiman todos los poderes sobre la base del nuevo texto. Poder popular pleno, para la procura de la igualdad, de la justicia, de la fraternidad, de la mayor suma de felicidad posible para traer a Bolívar desde Angostura para nuestros tiempos. Y trayendo a Bolívar entre ese proyecto estratégico la patria grande, la patria grande. Y comienza el comandante Chávez un proceso de consolidación de la gran patria americana, de nuestra América, de esa América meridional que decía por allá el Libertador, desde el Río Grande hasta la Patagonia, así citado textualmente. Y que luego fue cogiendo forma. Primero se denunció el acuerdo del G3, que era Venezuela, Colombia y Venezuela, donde Venezuela prácticamente no salía favorecido. Luego se denuncia la participación de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones. Se va a la batalla del Mercosur, donde tuve la dicha de poder participar como ministro de Producción y Comercio en la consecución de la firma del Acuerdo de Complementación Económica número 59, el ACE 59, y se comienza el protocolo para el ingreso de Venezuela a Mercosur. Luego viene el proceso de integración de toda Sudamérica, UNASUR, y luego un sueño que lo recogió en su tesis de grado ese gran amigo e intelectual militar Angiolillo Pascualino, el famoso Lino, mi general, ahora mayor general, creo que es ya, Angiolillo Pascualino, general de división, tremendo estudioso de la estrategia y de la historia. Un libro que recoge un texto, una tesis que recoge la necesidad de la unión caribeña y suramericana. Y surge la CELAC. Y allí estaba el compañero Nicolás Maduro en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bueno, haciendo reflexiones sobre la necesidad insoslayable, inalienable, indelegable de la unidad de los pueblos de la América Meridional, que decía Bolívar, para conformar ese gran polo de fuerza nuestro, indoamericano, nuestro americano, propio de nuestras raíces culturales, históricas, patrimoniales. Porque hay una amenaza allí latente que pareciera despertarse, que qué casualidad que un 25 de enero del año 1961 firmaron el decreto para la construcción del muro de Berlín y un 25 de enero del año del 2017 se firme un decreto para crear un muro que divida a la Gran América, pues. La América anglosajona, WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, blanco, anglosajón y protestante, de la América India, pues, de la América India. Y alertaba el presidente Maduro en una reflexión muy profunda, de la importancia estratégica que tiene Venezuela de romperse el hilo y el sentido y la direccionalidad que lleva la revolución bolivariana, que ha permitido la consolidación, la integración, ha sido vanguardia Venezuela en ese proceso de integración del Caribe y América Latina, de ese Caribe que es nuestro mar interior. El mar Caribe es un mar interior de los latinoamericanos y caribeños. Y por lo tanto, ahí tiene que haber una soberanía nuestra americana, nuestra caribeña. No pueden estar allí potencias extranjeras controlando ese mar que es un mar interior nuestro. Un mar interior nuestro. Y por eso alertaba allí el presidente Maduro en una muy profunda reflexión de qué pasaría con la integración latinoamericana y caribeña, con el proceso de desarrollo que esos países caribeños y de Centroamérica y de Sudamérica han venido alcanzando como consecuencia de ese esquema novedoso de alianzas cooperadoras solidarias que con Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador se ha venido construyendo. ¿Cómo se iban a comportar y qué iba a pasar con esas olas migratorias que pudieran, como consecuencia de la miseria
que generaría una ruptura en la convivencia armónica de nuestro continente, de este sector del planeta, que pasaría algo similar como lo que está pasando ahora en los países del Medio Oriente y en África, que pareciera una migración obligada para ir quebrando la economía europea, ir rompiendo los esquemas de convivencia armónica de la Comunidad Europea, ir exaltando esos antivalores xenofóbicos en los pueblos y comenzar una diáspora, es decir, una ruptura de todos los pueblos del mundo. Y por supuesto, en esa ruptura, el que tenga mayor fuerza, el que tenga mayor capacidad militar, termina controlando todo. A ese monstruo, que es la expresión viva del capitalismo, es el que tenemos nosotros, con la conciencia, con la ética, con la articulación, con la coordinación, con la fuerza moral que tiene nuestro pueblo, ese pueblo que ha resistido todos los embates de esta guerra feroz que el capitalismo nos ha impuesto para llevarlo a la disgregación. Con esa fuerza moral es que tenemos que seguir cultivando la patria grande, la patria gigante. No solo los melones estos hermosos que están aquí, que están allá, esta auyama, este aceite de sábila, no. Es la patria de los valores, cultivando América. La, 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 la.